doctor, usted? Les mandé a leer basal. ¿Ah? Doctor, mandaríamos a chorro los primeros 200 cc y después a 45 o 50 gotas por minuto. Parkland. ¿De cuál es esa hidratación? De Parkland. ¿Qué debería yo saber aquí? Y la dice el paciente, diuresis oligoanúrico. Doctor, aparte de hidratarlo, también es recomendable ponerle una sonda vesical. Porque también está, no puede, o sea, tiene dificultad también para orinar. Pero por eso tú lo estás valorando el paciente. Cuando yo digo shock, paciente está chocado, ¿cuál es el protocolo de shock? Porque ustedes ya vieron shock en cirugía. Restaurar la perfusión primero. Ya, entonces tengo que restaurar la perfusión. Si el paciente me dice que está oligoanúrico, ya, o anúrico, que no lo sé, tengo que poner una sonda, pues. Pongo la sonda, ¿cuánto le paso de líquido? Le pregunta a la licenciada, doctora, ¿cómo le dejo? ¿Cómo le paso, doctor? Dígame. La doctora dijo que le pasen a chorro. ¿Cuánto le paso al chorro, doctor? Ya vieron ustedes hidratación, líquido, shock séptico, las volúmenes, cómo se pasa. A lo menos yo les di a mis estudiantes del ciclo pasado. ¿Cuál es el flujo de líquido que yo le dejo al paciente? Paciente, no necesito pasarle en bolo, porque el paciente está con una presión 9,6. Necesito hidratarlo, porque ¿qué espacio está deshidratado? ¿El espacio vascular, el intersticial o el espacio celular? ¿Qué espacio está deshidratado? Los tres, pues chicos. Los tres espacios. Por eso es que está hipotenso, por eso es que está con los ojos hundidos, por eso es que está desorientado, porque la osmolaridad creció, el sodio lo más probable está por el techo, la urea está por el techo, la glucosa está por el techo. Entonces, ¿qué necesito pasarle? Agua. ¿Cómo le paso? No le paso en bolo. Si usted quiere, hay diferentes maneras de manejar los fluidos. Como lo dijo la doctora, ¿puedo pasarlo a chorro? No, no es a chorro, se denomina en bolos. ¿Ya? ¿Cuánto yo puedo pasar de líquido en un paciente chocado al día? ¿Cuántos litros? Pregunto. Los que requiera. Entonces, ¿qué hago? La evolución, primero vamos sacando, primero a mí me llegó la emergencia. Vamos a ver. Primero es mi diagnóstico, lo que yo pienso. ¿Cuál es mi diagnóstico presuntivo que dimos ahorita? ¿Ah? Shock séptico. Choque séptico. ¿El foco? ¿Qué foco? Me refiero a foco, ¿cuál es la causa del choque séptico? ¿Pielonefritis? No. Una IBU complicada. Urinario. Hasta ahí yo sé. No sé si es pielonefritis o no. Es un choque séptico de foco urinario. Para mí, estoy en la emergencia. Vi esto, no tengo nada más. Sigo. Manejo del choque. Ahora sí. Y digo yo,
Doctor, disculpe, pero el paciente, tengo una duda con respecto al paciente, no podría estar presentando acidosis. Pero es que no sé, pues yo le digo, señor, usted está acidótico. No, o sea, decía que si en vez de que sea shock séptico no puede ser acidosis, o sea, está presentando acidosis metabólica. Dime cuáles son los criterios de acidosis. ¿Qué tipo de acidosis? ¿Metabólica o respiratoria? ¿Cuáles son los síntomas de una acidosis metabólica? No se puede saber porque no tenemos bicarbonato, no tenemos saturación. Pero tenemos la clínica. ¿Qué me genera el segundo mecanismo compensador de la acidosis metabólica? Hiperventilación. ¿Y cuánto tiene la frecuencia respiratoria del paciente? Ataque médico. 21 por minuto. ¿Cuánto es la frecuencia normal? ¿17, 15, 22? Hasta 20. Hasta 20. Pero 16, 20. Entonces, yo no lo veo acidótico. No lo sé. Choque séptico, ¿qué hago? ¿Cómo lo hidrato? Hidratación. ¿Qué le hago a ese pobre hombre? Solución salina. Seguro, ¿y por qué? O sea, solución isotónica. isotónica. No sé. Por eso. Ustedes, hay 35 tratantes aquí. Para ¿Qué le restaurar pone? la perfusión sería la solución isotónica de cristaloide. ¿Por qué? Porque necesitamos restaurar la perfusión del paciente. Sí, pero no me respondes por qué. ¿Por qué utilizas la isotónica? ¿Por qué la utilizas? Sí, está bien lo que tú me dices. Sí, te entiendo que por recuperar la perfusión. Pero ¿por qué le metes la isotónica? Te pregunto. Porque está deshidratado en todos los espacios. ¿Ya? ¿Y eso qué tiene que ver? Pero también le puedo meter una hipertónica. ¿Por qué le pones la isotónica? Fácil, chicos, porque es la igualdad al plasma, chicos. ¿Por qué le pongo la isotónica? No le pongo la hipertónica porque es mucho mayor soluto. Le pongo la isotónica porque es igual al plasma y por ende se va a difundir más rápido. Esa es la respuesta. Solución salina. Volvemos al mismo encrucijada. ¿Cuánto le dejo, doctor? Yo soy la enfermera, ¿eh? Yo no tengo nada que ver aquí. Si se muere el paciente de ustedes. Solución salina. Doctor, ya le tengo aquí la solución. Dígame, ¿a cómo le pongo? Vamos. Puede ser a 20 gotas por minuto. 20 gotas. ¿Cuánto es 20 gotas? ¿Una gota cuántos ml tiene? Si me estás hablando de gotas, ¿ah? ¿Cuántos ml tiene una gota? $0,05. Y si te digo 30 gotas, ¿cuánto le estás pasando? 0,15. Un ml son 20 gotas. ¿Cuánto? Un ml son 20 gotas. Entonces, 1 ml por minuto, ¿crees que está bien? No, esto es práctica, chicos. Esto es lo que van a ver en la emergencia. Y si ustedes no tienen la más mínima idea cómo manejarlo, van a fracasar. ¿Cuánto le manejo al paciente la solución salina? Está bien, quedamos de acuerdo que solución íbamos a poner, porque es isotónica, porque se difunde con mayor rapidez. Volumen que le voy a pasar. Entonces yo digo, volumen que voy a pasar. Volumen.
¿Cuánto le manejo el volumen? El volumen, hay un montón de métodos y de fórmulas de hidratación. Unos te dicen que se calcula que aproximadamente 6 litros se dividen para 2 y 3 en las primeras 12 horas y los otros 3 en las subsiguientes 24 horas. Eso es mentira. ¿Ya? Otros dicen que el volumen basal del paciente, que eso tienen que irlo a leer, el volumen basal de un paciente requerimiento es aproximadamente entre 40 y 60 ml hora en 24 horas. Si yo digo, y voy a hacerlo de la siguiente manera, para eso yo tengo mi calculadora, ¿dónde está aquí? Calendario, ya me la borraron. Calculadora, y como yo soy un interno, pila, digo, si yo le dejo 60, porque no sé los kilos, calculo que es un paciente gordito, le pongo unos 80 kilogramos, yo le voy a pasar 4.000.4 litros 800, si yo quiero, en 24 horas. ¿Pero qué te dice la literatura? Te dice que 6. Bueno, listo, vamos a pasar. Si yo quiero, puedo pasarle 6 en 24. Si yo quiero, le pongo 4. Bueno, como está chocado, yo puedo generar, esto es lo que yo quiero pasarle, ¿ah? Entonces yo digo, hago la siguiente fórmula, es lo que yo tengo que pasarle al paciente, ¿verdad? Ahora yo hago la fórmula y digo, 4.800 dividido para 24 horas, ya, le voy a pasar a 200. ¿Ya? A 200 ml hora. Ojo, en 24 horas. Entonces, vengo acá y digo, volumen que le voy a pasar al paciente son 200 ml hora. ¿Qué tengo que ver? Cuando yo considero que el paciente tengo que bajarle el volumen de líquido. Porque esto es lo que yo le voy a pasar en la emergencia, sospechando que el paciente tenga esto. ¿No? Que ese sea el peso. Entonces yo cuando comienzo a bajar la infusión, bajo la infusión, cuando yo presento aquí, ¿cuándo bajo la infusión de los líquidos? Pregunto. Cuando ya vea que sube la tensión arterial. Mentira, porque la tensión te va a trepar con los primeros 800, 900, 1000, 2000. Cuando el paciente orina. Cuando el paciente dice, doctor, está orinando, listo, le bajo ¿a cuánto le bajo? Le bajo el 50%. Y digo, 100 ml hora. Aquí yo hago el control de la diuresis a las 6 horas de que he puesto puedo hacerlo a las 6, a las 4, a las 6 horas después de haber puesto la diuresis, después de haber puesto la infusión. Entonces el paciente me orinó, le bajó el 50%, 10 ml hora. Perdón, 100 ml hora. El paciente comenzó a orinar, el paciente despertó porque estaba ya bastante somnoliento. ¿Qué sigo haciendo? O sea, si es un shock séptico, está producido por un agente infeccioso, entonces sería tratar ese agente infeccioso. Ordenaríamos exámenes, doctor. Hemocultivo. En el shock séptico, ¿qué tiene prioridad? Primero, hidratación, ¿verdad? Ajá, el volumen. El paciente, ¿cómo sé que recuperó el volumen? Porque el paciente comenzó a orinar, comenzó a filtrar. Una vez que filtró, bajo la dosis. Perfecto. En ese lapso de esas 6 horas,
¿Yo qué me interesa saber? ¿Qué yo quiero saber del paciente? ¿Cuáles interrogantes tienen de ese paciente? ¿Ya? ¿Qué pido antes del antibiótico? Todo lo que ustedes quieran poner. Pido laboratorios, ¿como qué? Biometría. Biometría, ¿qué más? Como el paciente es diabético, también hay que hacerle un examen de glicemia. Glucosa, ¿qué más? Examen de orina. Urocultivo, disculpe. Urocultivo, muy bien, ¿qué más? Gasometría también. Una gasometría, por ahí arranco. ¿Qué más? Y el paciente sigue con fiebre, escalofrío. ¿Qué le pongo? Ya lo hidratamos. ¿Ah? ¿Qué tengo que calmar ahora? Ahí sí ya tendría que ser el tratamiento sintomático de la fiebre, los vómitos y el dolor con antipiréticos, Eso, antieméticos Antipiréticos también. Antipiréticos y analgésicos. Antipiréticos. Ya. ¿Qué más? Dependería también de los resultados, de exámenes para darle antibióticos amplio espectro. ¿Qué exámenes? O sea, el urocultivo. ¿Esperarías el urocultivo para el antibiótico? O sea, iniciaríamos el tratamiento antibiótico ahí en ese rato hasta esperar el urocultivo. Entraríamos con tratamiento empírico. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Están de acuerdo ustedes con el doctor Altamirano? ¿Los demás? Pero es que él ya fue tratado con levofloxacino. Entonces, ¿cómo podríamos darle? Ya solamente nos quedaría los últimos antibióticos que utilizar. No podemos utilizar no podemos utilizar aminoglucósidos. Ya. ¿Qué más? Doctor, pero es que decía porque también depende qué tipo de bacterias. Hay bacterias que son resistentes a tales fármacos o hay ciertos antibióticos para los gran más o los gran menos. O positivo y negativo. Ya. ¿Quién más? Hay 35 personas y nadie podemos opinar. Pregunto, ¿quién manejó así al paciente? Yo sí le puse que había, le puse riesgo de shock séptico, no le puse que estaba seguro de riesgo de shock séptico. Y le pedí eso, le mandé eso. Lo que no le puse fue la sonda no le pedí, le restauré perfusión. ¿Cuánto le restauraste de perfusión? Había leído que era 30 ml por kilogramo durante las primeras 4 horas hasta las 6 horas. Ya. ¿Quién más se acercó a este diagnóstico? Porque uno cuando llega a un paciente, y yo se lo demostré en la clase pasada, cuando uno tiene un paciente, primero define el diagnóstico presuntivo, ¿verdad? Eso es semiología, ¿verdad? Aquí el presuntivo es que es un shock séptico, aparentemente un foco urinario. ¿Qué es lo que el paciente está mal, chocado? Tengo que hidratarlo. Lo hidratamos. Pedimos laboratorio. Calmamos antipirético, antiemético. Ese es el manejo. ¿Qué más pido en el paciente? ¿Qué más hago en el paciente? ¿Le pongo antibiótico o no le pongo antibiótico? Pregunto. ¿Y qué tipo de antibiótico le pongo? Según lo que leí, en caso de shock séptico, como lo es el paciente aquí,
habría que iniciar con meropenem intravenoso de 1 gramo cada 8 horas o otro carbapenémico como el ertapenem, junto con un aminoglucósido como la amicacina. Pero también leí que la amicacina, bueno, con los aminoglucósidos en general, había que evaluar lo que es la relación riesgo-beneficio, porque el paciente ya presenta un fallo renal, ya está diagnosticado con enfermedad renal crónica y en estadio 2. Entonces, que había que evaluar lo que es el riesgo-beneficio, porque podía ser ototóxico o nefrotóxico también. Ya. Entonces, que ponga carbapenémico y quienes no apoyen que ponga carbapenémico. Doctor, pensaba en el antibiótico amplio espectro porque todavía no sabíamos qué tipo de bacteria es el que está causando ahí. Entonces, eso era lo que, o sea, lo que está... No, está bien, porque están para aprender ustedes, yo estoy para guiar. ¿Ponen antibiótico carbapenémico o no? Pregunto. ¿Quiénes están a favor y quiénes están en contra? Hablen, que se equivóquense ahora, yo les explicaré. Miren, si ustedes no hablan, no preguntan, el paciente se queda ahí y se muere. Si ustedes preguntan, se abren más vertientes, más interrogantes y se va sacando más información. El antibiótico se puede utilizar empírico. Perdón, está mal escrito. Pero ¿cuál es o sea, cuando yo decido el antibiótico manejarlo? Cuando tengo una biometría hemática y tengo una leucocitosis y tengo predominio de segmentados. Cuando yo me oriento a que es un carbapenémico, lo habíamos mencionado, inmunosuprimidos, ¿como cuáles? HIV, ¿como cuáles? Habíamos hablado de los inmunosuprimidos VIH, fármacos dependientes, como por ejemplo los que tienen inmunosupresores, como son los antirrechazos para los pacientes que tienen trasplantados, los pacientes lúpicos que tienen altas dosis de corticoides y que tienen el riesgo de infectarse, ¿verdad? Porque las defensas están por los pisos. Entonces yo considero manejar un antibiótico de amplio espectro, Vamos a ponerlo abajo. Un antibiótico de amplio espectro. El paciente me dice que es diabético, que tiene insuficiencia renal, no tiene ninguna de las patologías de abajo. Entonces yo sospecho y digo, ¿qué puede ser una pielonefritis que me está generando la infección? Hasta que no tenga la biometría, no puedo decidir. Entonces ¿cuál era el primer antibiótico que deberíamos utilizar en el paciente con una pielonefritis? Una cefalosporina. Entonces tengo una cefalosporina, ¿como cuál? Ceftriaxona, doctor. Ceftriaxona. ¿Cuál es la dosis? 1 miligramo cada 24 horas. 1 miligramo, ¿cada cuánto? 1 gramo, perdón. ¿1 gramo cada cuánto? 24 horas. Cada 12 horas. Cada 12. ¿Ya?
Entonces pongo ya mi antibiótico empírico. Ojo, inmunosuprimidos, VIH, farmacodependientes, ay, chuta, aquí escribí mal. Transplantados, lúpicos, todos los que tengan con enfermedades del colágeno. Sí, vamos a ponerlas. Enfermedades del colágeno. Colágeno. Antibióticos de amplio espectro. ¿Ya? Entonces ya le puse el antibiótico, ya le puse, lo hidraté, el paciente ya despertó, se siente mejor, ya orinó, perfecto. Le puse, aquí habíamos dicho que el paciente cuando yo encuentro paciente chocado, ¿qué tengo que hacer primero yo en el paciente? Perdón, sacando las presas. Paciente chocado, ¿qué tengo que hacer? Tengo que monitorizarlo, ¿verdad? Monitor, que tengo que ver constantemente la TA, la frecuencia cardíaca, tengo que ver la frecuencia respiratoria, el pulso, cómo está, la saturación de oxígeno, ¿verdad? Primero lo monitorizo. Mientras lo hace eso la enfermera, o yo lo hago, la enfermera me va canalizando la vena, ¿verdad? Luego de eso yo tengo que colocarle sondas, como en este caso la paciente, tengo que colocarle una sonda vesical, ¿verdad? Con su funda recolectora. ¿Verdad? Entonces, diagnóstico aquí otra vez vamos a poner diagnóstico presuntivo. Shock séptico de foco. No le pongamos foco porque suena feo. Causa urinaria. Monitoreo al paciente, sonda vesical, hidrato al paciente, pongo un volumen aproximado de 200 ml hora bajo la infusión. ¿Cuándo bajo la infusión? Cuando el paciente orina, luego de 4 o 6 horas de haberla hidratado, y bajo la infusión al 50%. Y el paciente despertó y pido todo lo que tengo que pedir. Pongo el antibiótico empírico de acuerdo a la biometría que he pedido acá. Y como yo puedo, si no tengo me demora la biometría, aplico la ceftriaxona. No es un antibiótico de amplio espectro, pero me va a cubrir hasta esperar la biometría. ¿Ya? Viene la biometría, me dice que un paciente que tiene una leucocitosis, digamos, hay eventos como hay una leucocitos, digámosla así, leucocitos, de 30.000, por ejemplo, pongamos, 30.000 de blanco. Entonces digo, 30.000 de blanco, predominio de segmentados, la ceftriaxona no le va a hacer ni cosquilla. Yo digo, prefiero roto antibiótico. Roto antibiótico. Entonces, ahora sí, yo digo, roto aquí antibiótico a uno de amplio espectro. Carbapenémicos, ampicilinas más sulbactanes, alobactanes, ¿ya? Hay roto, ¿ya? ¿Cuándo no lo roto? Si tengo una leucocitosis que la puedo manejar. Por ejemplo, digamos que el paciente no tuvo 30.000, sino que tuvo 15.000. Y entonces aquí ya me salieron los pacientes y me dicen que el sodio está en 150, que el potasio está en 6, que el cloro está en 120, que la urea está en 250, que la creatinina está en 2.5, ¿qué más pedimos? Ya, la biometría dijimos que estaba en 15.000, aquí no lo roto el antibiótico, ¿ya? No roto antibiótico amplio espectro, ¿ya? ¿Qué más pedimos acá? Pedimos, a ver, la glucosa,
La glucosa está en 600. Y ¿qué más le pedimos? Ah, la gaso. Y aquí vienen los links. pH está en 7. ¿Ya? El bicarbonato está en 12. Que el PCO2 está en 15. Que la saturación de oxígeno 2 está en 98%. Entonces viene el paciente y te llegan a estos laboratorios. ¿Qué haces? Y este es yo le pongo aquí el segundo capítulo. Ahora sí, ¿qué hago? ¿Qué hago? Está bien todo. Le digo al paciente que está bien, que se va a la casa porque ya cumplieron las 6 horas de ambulatorio y vaya nomás a su casa. ¿Qué hago? Hay que bajarle el potasio. Ya mismo le puede dar un infarto. ¿Cuáles son las causas de hipercalemia? ¿O cuáles son, digamos, si vamos a poner más claro, cómo se divide la hipercalemia en la clasificación? ¿Es hipercalemia es leve, moderada, grave? ¿Es una hipercalemia compensada? ¿Es una hipercalemia por la enfermedad renal crónica? ¿Qué más encuentran ahí en esos laboratorios? Pregunto. La glucosa está alta. ¿Ah? La glucosa está en 600. Tiene demasiado el paciente, entonces de una hay que bajarle la glucosa, tal vez administrarle insulina para que la glucosa baje por lo mínimo a unos 200, porque no creo que le baje tanto. Sí. Bueno, no sé si estoy bien. Ya, muy bien. La doctora dice que por ahí es la glucosa que está alta y nada más. ¿Qué más? O sea, hay más. Bueno. ¿Qué más? Hay más cosas, pero por eso le pregunto. El paciente está ahí. Eso es el segundo capítulo. Ya llegaron los laboratorios. ¿Qué le hacen al paciente? Vamos por orden. Tiene bajo el bicarbonato también. Solo eso. La PC2. Solo eso. ¿El sodio cómo está? ¿El sodio cómo está? 10 puntos más alto. Entonces, ¿qué es? ¿Hipernatremia? ¿Eh? ¿Qué es? Hipernatremia. Hipernatremia. Es una hipernatremia. Muy bien. Leve, moderada, grave, severa. Porque estos exámenes le tomaron cuando el paciente llegó, llegó al laboratorista, le sacó, ya está. Entonces está hipernatrémica, ¿verdad? Hipernatremia. Y me quedo con el interrogante, ¿qué es hipernatremia? No lo sé. Solo sé que es una hipernatremia.
Ya, sigamos con lo delante. El potasio. Está leve, porque debería tener, o sea, lo idóneo es el nivel de 5. Hipercalemia. Ya. Sigo con lo siguiente. ¿Ya? ¿El cloro cómo está? Alto. Hipercloremia. ¿La urea cómo está? También está elevada. Azoemia. ¿La creatinina cómo está? Elevado. Azoemia. Ajá, elevado. ¿La glucosa cómo está? También está muy elevado. Cetoacidosis diabética. pH cómo está? Está normal. Bajo, Normal. Ácido. Ácido. bajo. Está ácido. Ácido. Bueno, está. Bicarbonato cómo está? Bajo, Bajo. ¿La PCO2 cómo está? baja, Baja. ¿La saturación de oxígeno cómo está? Normal. bien. Normal. Normal. Ahora sí, ¿qué tiene ese paciente? Sería acidosis metabólica. Acidosis metabólica, ¿ya? Insuficiencia renal. ¿Todos están de acuerdo que tiene una acidosis metabólica o no? Sí, y la acidosis metabólica tiene el anión GAP elevado. Sería acidosis metabólica con anión GAP elevado y el PCO2 está bajo porque sería la compensación, el segundo trastorno. Entonces, diagnóstico definitivo. Yo digo que el paciente tiene una acidosis metabólica con anión GAT, ¿verdad? Anión sodio alto, ¿verdad? ¿Ya? Y me dijeron que compensar, ¿no? Compensar. Bueno, sigamos. Doctor, esa acidosis metabólica con anión GAT compensada puede verse a lo de arriba, la glucosa, la cetoacidosis diabética. Y el paciente también tenía vómitos, entonces. Sí, pero no por la glucosa. La glucosa es por otra parte. A ver, escuchen. Esto es práctico. ¿Qué hago con el sodio? Bajarlo. ¿Cómo lo bajo? Primero yo tengo que saber si esta es una hipernatremia real o no. ¿Y a qué me refiero con real?
porque estoy diciendo que el paciente está deshidratado. ¿Cómo están los solutos? Altos. Entonces no es una hipernatremia real, sino por deshidratación. Sería una hipernatremia euvolémica. ¿Por qué euvolémica? Porque hay pérdida de líquido, pero el sodio, o sea, no hay pérdidas de sodio como tal. No es euvolémica porque el paciente euvolémico no está. Yo hablo euvolémico cuando el paciente está, la volemia normal. El paciente está hipovolémico. Está hemoconcentrado. Entonces, por ende, los solutos están altos. Entonces, yo digo, ¿trato esta hipernatremia o no la trato? O por deshidratación, sí. Digo, por Sí, porque hay una hidratándolo, sí. pérdida de agua. Pero doctor, estos resultados son del inicio, antes de haberlo hidratado al paciente, entonces ya estaría tratado. Ya estaría bien. Pero le estoy metiendo, ¿qué le estoy poniendo? Porque me dijeron, pongámosle cloruro de sodio. ¿Qué le estoy haciendo? Está mezclando más sodio, doctor. Ajá. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo digo, Ya pongo o no está pongo tratado, cloruro. Doctor, pero si ya está siendo tratado y está respondiendo, entonces ya sería también disminuirle hasta ya no administrarle solución salina. ¿Y después qué le pongo? ¿Mande? ¿Y después qué le pongo? Yo pregunto, ¿cómo tratan una hipernatremia? O sea, no sé si podría colocarse alguna solución, pero ya no hipertónica, sino hipotónica. O sea, no sé. ¿Cómo cuál? Puede ser como un diurético. ¿Por qué un diurético? Sigo con la interrogante, ¿cómo trato la hipernatremia? Bueno, tengo un hipercalémico. ¿Por qué está hipercalémico? Por la enfermedad renal crónica. Ya, podría ser una enfermedad renal crónica, podría ser la causa, sí. ¿Por qué más? Trato a ese paciente. ¿Qué hago con esa hipercalemia? ¿Cómo la trato? Sigo con la interrogante. Así van a ser los exámenes finales, ¿ah? Así que ojo con eso. ¿Por qué la hipercloremia? Por la deshidratación. ¿La trato o no la trato? Cloruro de sodio que estoy pasando la está tratando. Perdón, cloruro de sodio que estoy pasando, ¿está bien o está mal? Sigo con la interrogante. La urea. ¿Qué hago con la urea? ¿Por qué está alta la urea? Por la deshidratación también. Porque tiene enfermedad renal crónica y aparte no está orinando. Sí. Tiene su enfermedad renal, está deshidratado y por ende la urea subió, ¿verdad? Enfermedad renal crónica, está deshidratado. ¿Qué hago? ¿Qué tratamiento le doy al paciente?
Doctor, tengo una pregunta. Con respecto, si el paciente de paso que es hipertenso, entonces, a ver, y no puede orinar, entonces hay una especie de vasoconstricción, en tal caso ahí se le puede administrar los IECA, que son indirectamente unos vasodilatadores, ya que evitan la vasoconstricción, entonces se daría una vasodilatación. ¿Ahorita? Aparte, no, un poquito antes que en lo del tratamiento que es, creo que nadie dijo sobre algún antihipertensivo, ya que el paciente es hipertenso. ¿Pero para qué le vas a dar eso? No te entiendo. Es porque como tiene una falla renal y hay que inhibir, o sea, hay que inhibir la vasoconstricción fisiológica. Entonces, Entonces, o sea, esa es la duda que tenía. Aparte, porque como es hipertenso, tiene una falla renal, entonces hubiera sido ese medicamento. No, pues si el paciente tiene una falla renal, porque esta es una enfermedad renal crónica reagudizada, si le pongo IECA lo puedo complicar más. ¿Ya? Entonces, lo que hago yo aquí, mejor el antihipertensivo ni darse, porque está hipotenso. El paciente está hipotenso. Le das un antihipertensivo, lo vas a potenciar más. Le das un IECA, voy a favorecer la activación o el bloqueo del sistema renin-angiotensina-aldosterona, pero vas a desfavorecer otro punto, que es va a generar mayor lesión isquémica renal. ¿Ya? Entonces, este paciente lo que tiene es un sodio alto, producto de la deshidratación. Lo repuse con solución salina porque es la principal solución isotónica, ¿verdad? Luego de esto, como ya tengo los valores, yo considero hacer después de 4 horas un nuevo control de sodio. Y defino si el paciente está alto el sodio, cambio a una solución hipertónica. ¿Cuál es la que tengo para manejar? Dextrosa. Pero doctor, la glucosa está alta. Para eso tengo la insulina. ¿Ya? Potasio alto. ¿Cómo manejo la hipercalemia? Propiamente por su enfermedad, pues tengo que hacer un manejo de hipercalemia rápido. Porque si viene la urea, la creatinina alta, quiere decir que el potasio también se va a desbocar. Entonces doy solución polarizada, como el paciente está alto, solución polarizada que es dextrosa, al 10% más 10 unidades de insulina, pasada en un volumen de tiempo de 15 a 30 minutos. Corrijo la glicemia, corrijo la hipercalemia y mejoro el metabolismo ácido base del paciente. La urea está alta por la deshidratación, la creatinina está alta por la deshidratación, la glucosa está alta porque todo paciente con shock séptico, todo paciente séptico, chocado, entubado, tiene, como les había mencionado antes, tiene varias pautas donde viene la glucosa. Y como él no está comiendo y se requiere energía a la célula para trabajar, coge de las diferentes fuentes que tiene de formación de glucosa y por ende la voy a tener alta. ¿Ya? Entonces, corrijo con insulina. Tiene una acidosis metabólica. Muy bien. ¿Cómo corrijo la acidosis metabólica? Tengo a la mano el bicarbonato, hago mi solución bicarbonatada o hago mi fórmula para reposición de bicarbonato y la administro. ¿Ya? Entonces, esas son las pautas que uno tiene que seguir para poder uno valorar a un paciente. Luego de eso viene el tercer capítulo, que es mucho peor, porque si yo no he corregido los del segundo, cuando tú te quedas arrastrando una materia, olvídate que no vas a poderlo levantar ese paciente. Entonces yo tengo que ir catalogando y viendo cuáles fueron las causas que me generaron el incremento de estos exámenes. Porque lo primero ya lo hice, ya lo diagnostiqué, dije que le ponga solución, le pedí eco, le pedí acá, le pedí allá. Ahora me vienen al laboratorio y ahora sí, ¿qué hago? Entonces, estas son las cosas que uno tiene que ir haciendo pauta a pauta. ¿Ya? Ustedes para el segundo capítulo todavía no vamos a entrar ahí. El segundo y tercer capítulo lo vemos en el examen final. Cuando ya vean ácido base, cuando ya veamos corrección de sodio,
Cuando ya veamos corrección de bicarbonato, hablemos de la fórmula. En el examen final van los casos clínicos. Entonces, ahí vemos cómo se hace, cómo se responde. Se pone el caso y vamos por alguna pregunta subsecuente. De acuerdo al caso, ¿usted cree que debería manejarse con tal? ¿Y cuál sería la dosis recomendada? Punto. Siguiente, de acuerdo al caso, ¿usted cree que se debería manejar, la administración de bicarbonato? ¿Cuál sería la dosis o la fórmula que usted recomendaría? De acuerdo al caso que tiene el paciente, hipornatrémico, hipovolémico, euvolémico, como dijo la doctora, ¿usted estaría de acuerdo en la reposición del sodio? ¿Cuál de las siguientes opciones tomaría? Entonces, el segundo capítulo lo vamos a ver cuando ya veamos todo lo que vamos a ver. Asimismo, en glomerulopatía. De acuerdo al caso 1, usted ve que es un paciente con glomerulopatías de cambios mínimos, que en la microscopía óptica se lo esto, en la microscopía electrónica esto, y se sugiere de acuerdo al caso, ¿cuál sería la primera pauta de tratamiento y cuál sería la dosis recomendada? De acuerdo al caso A, vamos a presentar qué tipo de tratamiento después, si hay una recaída, cómo se debe manejar el paciente. Esta es la siguiente pauta. Entonces, los exámenes van a ser así. Esto es un preámbulo. Y como ya les digo, el tercer capítulo y el segundo capítulo lo dejamos para el final. Entonces, esto es como quiero que ustedes vayan sabiendo cómo vamos